revisando algunos puntos de los ya comentados, nada más para como un refuerzo a los puntos vistos anteriormente. Y bien, entonces vamos a mencionar rápidamente algunos aspectos, algunos puntos que se relacionan con la degradación de los suelos. Bien. Entonces, ya desde hace casi 50 años se empezó a tratar este tema, este punto de la degradación. Sí, nos vamos a ir brincando algunas cosas. Así va a ser esto bastante breve. ¿Y qué es la degradación? Bueno, pues es un proceso. Es todo un proceso, son etapas, son pasos que ocurren, diferentes momentos que se presentan sobre todo afectando al recurso suelo, agua, vegetación. Y se menciona entonces que es el proceso que rebaja la capacidad actual, ¿sí?, de los bienes o servicios. Baja la capacidad o el potencial productivo de un suelo. Dentro de los puntos o los temas relacionados a degradación, se tiene la erosión hídrica, eólica. Nosotros solamente mencionamos algunas cosas muy pequeñas relacionadas con erosión hídrica. También recién han expuesto el tema de salinización. El problema de acidificación es un problema químico, igual que la salinización, desde luego. Pero entonces es salinización, acidez o problemas de sodificación, de sodio específicamente. La degradación física, la compactación. Bueno, solamente mencionamos de manera numérica lo que ocurre cuando se compacta el suelo, cuando disminuye la densidad, perdón, cuando aumenta la densidad aparente, disminuye el espacio poroso. Cuando disminuye el porcentaje de porosidad, afectamos directamente a la densidad del suelo. Aparte de que el problema en cuanto al porcentaje de retención o de almacenamiento de humedad. Perdón, se me pasó a preguntar, ¿se está proyectando correctamente y me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha. Se escucha bien. Sí, ¿se proyecta correctamente? Sí. Sí. Gracias. Correcto. Bueno, entonces, también ya se ha mencionado la cuestión de la importancia que tiene la materia orgánica. ¿Qué tan importante es en el suelo? Bueno, cuando se pierde, cuando disminuye ese contenido de humus en el suelo, se habla de una degradación biológica. Y se habla, una vez que se hace la cuantificación, en este caso de erosión hídrica, se habla de algunas cantidades, ¿sí? Y se clasifica
la erosión. En el caso de erosión hídrica, bueno, tenemos que se habla de que es ninguna a ligera cuando se pierden menos de 10 toneladas por hectárea al año. Y muy alta cuando la pérdida es mayor de 200. Bueno, esos son datos que se manejan a través de la FAO. Esos son los datos que se conocen universalmente. En el caso de México, bueno, hay estimaciones, hay muchas estimaciones. Las más recientes son las del año 2000, que en algún momento nos lo presentaron sus compañeros cuando hablaron de erosión. Y pues anda por ahí también considerando un porcentaje global de un 80%, ¿sí? de afectación en diferentes grados, ¿sí? Em, Bueno, esto es otro de los intervalos o porcentajes que se manejan, ¿sí? Para el caso de nuestro país. Este es el dato más reciente que tenemos, y que nos tocó participar al Departamento de Suelos, a Irrigación allá de Chapingo, junto con el Colegio de Posgraduados. Se hizo ese trabajo. Entonces, pues estos son los datos que tenemos, ¿sí? En donde se habla de si sumamos la erosión moderada, alta y muy alta, pues son un poquito más de 30%, una tercera parte de la República Mexicana que presenta problemas graves, ¿sí? En cuestión de erosión. Y bien, así en manera general, se presenta ahí lo rojo es donde la erosión está más fuerte, los puntos rojos, y los puntos verdes donde la erosión es ligera o nula. Entonces ya vemos ahí la distribución de esa erosión en México. Decíamos la salinización, ya que acaban la clase pasada nos hablaron sobre salinización. Bueno, aquí hay una clasificación de la salinización basada en conductividad eléctrica. Y vamos a revisar aquí rápidamente qué puntos, dónde hay problemas de salinización. Vean ustedes, en Mexicali, en Sonora, la parte de Sonora por Obregón, en ese sitio, son puntos específicos donde se tienen esos problemas fuertes y donde hay se ubican los distritos de riego, algunos distritos de riego, ¿sí? Y luego en el centro, el caso del ex lago de Texcoco, desde luego, ¿sí? Allí tenemos esos puntos con problemas de salinización, pero también el problema de sodificación, presencia de sodio. Vean ustedes la parte de Sonora, toda la zona costera, por el lado de Tamaulipas, Soto La Marina, hasta Matamoros, hay problemas fuertes. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe y por qué? Porque también aquí en la península hay algunos problemas. Bueno, la razón, hay algo que se conoce como intrusión marina. Es la entrada del agua de mar hacia el continente. Y esto se presenta por el abatimiento de los mantos freáticos. Cada vez se extrae agua a mayor profundidad, agua dulce a mayor profundidad, y como no hay una recarga desde la superficie con las aguas de lluvia, entonces el agua de mar empieza a entrar, se empieza a filtrar, y más aún cuando la permeabilidad es bastante, ¿sí? Entra esa agua y va afectando grandes áreas costeras. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? La parte de
Jalisco, allá en los puntos, Jalisco, Guanajuato, también, la zona costera de Tabasco, Veracruz. Bueno, hay varios puntos donde hay problemas muy fuertes. Y problemas, como decíamos, de salinización, bueno, pues los distritos de riego utilizan las aguas de no muy buena calidad. Entonces, tenemos también la degradación química. ¿Sí? La degradación química del suelo tiene sus formas de medición por saturación de bases, cuando es menor y cuando es mayor del 50%. ¿Sí? Hay una degradación química. Decíamos, en el caso de degradación física, es el incremento en la densidad aparente. ¿Sí? Entonces hay valores bajos, medianos y altos. A eso se refiere el problema de degradación física, básicamente enfocada hacia la compactación. Se considera desde luego la permeabilidad, que es otro de los aspectos físicos, la permeabilidad del suelo. ¿Mm? Entonces recordarán ustedes que comentamos a qué se refiere la infiltración, a qué se refiere la permeabilidad y a qué se refiere la percolación. Y en el caso de degradación biológica, bueno, la disminución del porcentaje de humus. ¿Sí? Y ahí tenemos cómo cómo se distribuye esa disminución. ¿Sí? Y se considera como un problema severo, o sea, es bastante lo azul, cubre una buena superficie, cubre, cubre más superficie que una degradación ligera. Entonces, por eso es que se habla de que la República Mexicana tiene bajos contenidos de materia orgánica, baja humificación. Y desde luego, la erosión eólica también es otro de los problemas fuertes. Sobre todo en las zonas del semidesierto, claro, algunos puntos en la zona de la Mixteca poblana oaxaqueña, ¿sí? Inclusive en la región de Chiapas, ¿sí? En la península. Hay problemas de vientos fuertes y cuando encuentran esas superficies descubiertas porque se practica la agricultura, la milpa, de arroz a tumba y quema, bueno, desde luego, y hay remoción de la superficie, los vientos fuertes levantan grandes cantidades de polvo. Entonces tenemos ese problema. Pero ha sido un tema más complicado para poderla enfrentar. Se han buscado las técnicas, cómo minimizar, cómo disminuir el problema erosivo, eh, pero es complicado. Es complicado porque los vientos no tienen una dirección fija. Hay una dirección predominante, pero no es fija. Siempre tiene variaciones en el ángulo de movimiento. Entonces sí es bastante complicado su control. Bueno, entonces hay esos puntos son los que quería resaltar. Al inicio al inicio del curso, me parece que su compañero Enrique Romero mencionó algún punto relacionado con este señor que hablaba de cuestión de recursos, de la economía de los recursos, y
todo lo relacionado recursos población, ¿sí? Y por eso se habla aquí de la tesis malthusiana, el señor Malthus, la tesis malthusiana, y uno de sus postulados era que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Entonces, y eso se sigue presentando desde luego. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa, bueno, de entre las cosas, así para recordar, que se tienen que considerar las posibilidades para satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Las posibilidades, ¿cuáles? Una, como decíamos, aumentar la superficie cultivada. Aunque algunos señalan que esto ya no es posible. Señalan que ya no es posible. Que ya se ha cubierto las superficies por cultivar. Bueno, si nos damos una escapada al campo, realmente yo creo que sí hay superficie todavía. La cuestión está en la forma de explotación, ¿sí? Digamos, hay áreas susceptibles, tienen potencial, pero nos falta el agua, ¿sí? Entonces es una limitante. Luego, incrementar la producción por unidad de superficie. Sí, eso señalamos que con la llegada de la Revolución Verde se logró hacer cumplir este punto. Mayor rendimiento, mayor producción. Es así que se llegó al punto en que las cantidades de fertilizantes utilizadas ya no manifestaban incremento, y fue donde comenzó el abuso del uso del fertilizante. Es decir, o sea, bueno, si le pongo otro puñito, si le pongo otro bultito, seguramente va a producir más. Bien, pero entonces eso ya en la actualidad ya nos ha traído problemas de contaminación, de salinización de los terrenos, de las parcelas. Y algo más es el de encontrar o hallar nuevas fuentes de alimentos, buscar otras alternativas. ¿Sí? Bueno, pues algunos mencionan, y ya se ha visto, no es reciente, quienes comen insectos, quienes comen larvas, quienes comen um, se me olvidaron los líquenes, productos que por el momento no llaman la atención o que nos desagradan. Y creo que por eso en algún momento yo les comenté que si tenían la oportunidad de ver la película. Ya es una película añeja, pero con mucho contenido. La película se llama Cuando el destino nos alcance. Ya tiene mucho rato que salió, y tiene que ver con la necesidad de alimentos, la necesidad de proporcionar alimento a la población. Bueno, entonces ahí quedan estos comentarios. Voy a dejar de compartir este punto. Si hay alguna pregunta, adelante. ¿O algún comentario? De mi parte no, profesor. Sí, gracias. Gracias. Profesor, Bueno, dígame. ¿la película que dice es en la que comen galletas de humano?
Así es. Ya Así sé cuál es. es. Ujú, así es. Las galletas verdes. Sí, Muy bien, profe, ya sé cuál muy es. bien. Sí, correcto. Bueno, Uy, entonces, profe, esa película ya está muy viejita. Mi tía la vio desde que estaba chiquita. sí, sí, realmente es una película, bueno, es como de 60 y cacho, de 70, algo así, sí. Yo la conocí en Chapingo, allí nos la pasaron en el auditorio principal, allí vimos esa película, pero sí está, digo, cuando nosotros la vimos, porque hace una referencia para el año 2025, sabiendo hacia el futuro. Estábamos en el año 77, me parece. En el año 77 decíamos, no, para que llegue el año 2025 faltan más de 50 años. Y resulta que en este momento ya estamos allá a la vuelta de la esquina, como dicen. Bien. Bueno, vamos a revisar rápidamente un punto que se me escapó cuando comentamos lo de, aparte del agua, la parte de precipitación, porque un dato, una información que ustedes van a manejar, que van a utilizar en su informe final. Entonces vamos a revisar rápidamente, rápidamente el proceso para calcular frecuencia o periodo de retorno de un evento y la probabilidad de ocurrencia. Esto, pues, básicamente se refiere al manejo, al uso de datos, ¿sí? Al uso de datos. A eso se refiere. Bueno, entonces espero que se alcance a ver los numeritos. Em, ¿Qué se tiene que hacer? Nosotros normalmente cuando buscamos datos, pueden ser datos diarios, datos semanales, mensuales, anuales, el promedio o los promedios. Y normalmente cuando trabajamos cuestiones de lluvia y hablamos de lluvia anual, pues se manejan promedios anuales de, de por lo menos 20 años, 20 años de observación. Se pueden utilizar menos datos, pero el riesgo es mayor. Esto quiere decir que cuanto más sea el número de datos, es mejor. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de que si nosotros queremos generar una ecuación, alguna ecuación del tipo que resulte, puede ser lineal, cuadrática, exponencial, mínimo tenemos que contar con 20 datos. En este caso tenemos en una primera columna eh, el año de observación, el año que se tomó ese dato, es el promedio anual del 91 al 2010. Son 20 años de observación. Y para cada año hay una precipitación en milímetros, que son los datos que nos reportan las estaciones meteorológicas. Son diferentes valores.
En una siguiente columna establecemos un número de orden. Un número de orden llamado M. Y luego tenemos que ordenar. Tenemos que ordenar la precipitación de mayor a menor. Ordenamos esos datos de precipitación de mayor a menor en una columna. Una vez que tenemos esos datos ordenados, pues simplemente aplicamos una formulita para calcular la frecuencia o periodo de retorno y la probabilidad de ocurrencia. Se dan porcentajes, los periodos de retorno son en años. Aquí normalmente tomamos en el caso de la columna de probabilidad, normalmente tomamos el dato de la máxima probabilidad de ocurrencia del evento, la máxima cantidad, y la mínima, o sea, los extremos. Bueno, yo me tomé aquí el rato para calcular los diferentes porcentajes de ocurrencia o de probabilidad. Por aquí estoy viendo que hay un error. Ya lo calcularán ustedes, harán la corrección. Sí, porque las probabilidades van aumentando y seguramente aquí me faltó un 2 en la columna de probabilidad. Debe ser 23. Pero bueno, ya se corrige con los cálculos. ¿Cómo calculamos el periodo de retorno y la probabilidad? Bueno, aplicamos simplemente una formulita, ¿sí? La frecuencia es N, que es el número de observaciones, más 1 sobre M, que es el número de orden. Con ello calculamos la frecuencia. Quiere decir que en este caso tenemos 20 datos más 1, 21, ¿sí? 21 sobre 1, entonces tenemos 21 años como periodo de retorno. Y nos vamos al extremo inferior, ¿sí? Entonces dice que es N más 1, 20, 20 más 1, 21 sobre el número de orden, 20, y nos va a dar 1,05 años. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué significa? Quiere decir que podemos esperar al menos que con este lapso de tiempo se presente una precipitación de esta magnitud, de 1700, ¿sí? Y que al menos cada 21 años, vamos a tener una precipitación máxima de 2000 milímetros. Claro, o sea, eso es, si lo entendemos así, como que cada 21 años, podríamos pensar que si hoy, que si este año cayeron 2000 milímetros, podemos entender que hasta dentro de 21 años podemos esperar una cantidad semejante. Pero no es así. O sea, quiere decir que en ese lapso de tiempo, que en ese intervalo de tiempo, dentro de los 21 años,
puede ocurrir un evento, ¿sí? Pero máximo sería a los 21 años. Y lo mismo cuando calculamos la probabilidad. Vean ustedes que la probabilidad es menor conforme se incrementa la cantidad de lluvia. ¿Qué significa? Que nosotros podemos decir aquí con el 95% de probabilidad, sí, si estuviéramos contemplando el año 22, podríamos mencionar que con el 95% de probabilidad vamos a tener una precipitación mayor o igual que 1700 milímetros. Y una probabilidad muy baja de que tengamos la máxima precipitación. ¿Para qué nos sirven estos datos? Decíamos, bueno, para hacer cálculos de volúmenes de escurrimiento. Para cálculos de volúmenes de escurrimiento, para cuando queremos captar agua, cuando queremos almacenar, cuando queremos relacionar un poco esto con lo que se espera durante el establecimiento de un cultivo. ¿Cuánta lluvia se espera? Para programar o ver cómo apoyamos al cultivo para satisfacer el uso consultivo, el requerimiento de agua de la planta. ¿Sí? Bueno, entonces, en un rato hago la corrección de este dato de la columna de probabilidad. Ahí me falta un numerito, porque la probabilidad en este caso va de menor a mayor. ¿Sí? Y les hago llegar este material porque les sirve de guía. Bueno, entonces, ¿por qué les va a servir de guía? Ustedes van dentro de lo que vamos a trabajar ya como reporte final, es el manejo de datos, uno de los puntos. Cuando trabajen la ecuación para que calculen el valor de R, van a requerir de la precipitación, de los datos de precipitación. Ustedes ya decidirán cuáles datos, si son 20, si son 30 o 40 años, los que van a utilizar para hacer su cálculo. Y entonces vamos a aprovechar para que elaboren su tabla de frecuencia y probabilidad de lluvia. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario aquí? No, profesor, todo esto lo iremos armando poco a poco, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya lo tienen que ir trabajando para como parte del reporte final. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer?
Bien. Entonces déjeme comparto. ¿Qué otra cosa? Ya. Entonces échenle un vistazo a estos puntos. Échenle un vistazo. Por si hay dudas. El trabajo se va a enfocar hacia un predio como que digamos. Perdón otra vez. Sí, que ahí menciona que va a ser en base a un terreno o parcela de la región. Así que nos vamos a trabajar sobre alguno elegido por nosotros, pues. Así es. Ok. Aquí se menciona de un terreno o parcela de su región, pero puede ser de su jardín, que no esté tan contaminado el terreno. Profesor, Dígame. ¿ese trabajo para cuándo es? Es para, permítame, vamos a ver, verifico la fecha. Ya. Para a más tardar el 26 de enero. Sí, profesor. Gracias. Hasta la medianoche. Profe, Bueno, Dígame. en el punto 2 de la letra F, ¿se le va a colocar el agua después de las 72 horas o después de que ya se hizo la cavidad? No, inmediatamente. Ok. O sea, inmediatamente que hagan la cavidad, ya se pone la regla y le echan agua. La muestra es la que se tiene que secar por 72 horas. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. A ver, entonces vayan observando, leyendo y preguntando. Voy a avanzar otro poquito. Ya está ahí. Profesor, Sí, los datos adelante. los datos de precipitación deben de ser los más cercanos a la actualidad o porque en el dado caso de mi comunidad me parece que el registro llega al 2015 o al 2010. Sí, no, no hay problema. La cosa es que ustedes consigan el mayor número de datos. ¿Sí? Ah, ok, Eh, sí, sí. junto con este material que voy a mandar a su correo de grupo y aquí mismo, voy a anexar también una liga para las estaciones meteorológicas por estado. Sí, sí, profe, gracias. Ujú.
Sí, con toda seguridad ya una vez que empiecen a, a cubrir los puntos, irán apareciendo algunas dudas. De cualquier manera, yo voy a estar al pendiente, ya sea que me los expresen vía WhatsApp o por correo, para aclarar esas dudas que vayan saliendo. Profesor, Adelante, ¿me podría pasar su número, por favor? Es que yo no lo tengo. no lo tiene. Sí, Gracias. sí, en un momento se lo pongo en el chat. Sí, gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces, de todos modos les hago llegar esta hoja. Ah, bien. eh, Ustedes le van a dar el formato de un reporte. ¿Mm? ¿Qué significa? Bueno, pues que tendrán que ponerle un título, una introducción breve, unos objetivos u objetivo, el procedimiento de cómo se hicieron las mediciones, los cálculos, los resultados, alguna conclusión y los anexos. Ah, bueno, los anexos en cuanto a imágenes o fotos que vayan a tomar. Y recuerden anexar, incluir bibliografía, ¿sí? Porque ese es uno de los puntos que se nos olvida y que a muchos se les olvidó en sus reportes anteriores que hicieron, de algunos, de algunos reportes, de los que entregaron tareas. Y también más al rato, más tarde, voy a hacerles llegar la hoja de cómo van hasta ahora con sus tareas, ¿sí? De todas maneras, les encargo que revisen que verifiquen bien y en caso de que hayan enviado su tarea, yo no, porque ya he estado revisando los correos, el correo no deseado, ya recuperé algunas tareas, bueno, he recuperado, pero aún así verifiquen bien la dirección a la que ustedes envían su trabajo, porque hay una o dos personas que no han entregado ninguno de los trabajos, entonces quiero entender que, bueno, muchas cosas, pero posiblemente están de permiso, ya les llegó la baja, etcétera, etcétera, o están pensando en retirarse, se cambiaron de especialidad, no sé, pero ya verán ustedes el listado y ahí verifiquen, o sea, no es definitivo, es para que se actualicen ustedes. Si me dicen es que ya envié la tarea y no me la ha contemplado, bueno, ahora no cuesta hacer una captura de pantalla y además enviar nuevamente el trabajo a la dirección correcta. Bien, bueno, entonces dejo de compartir esta cita y vamos entonces a Profesor, hoy. Sí, dígame. entonces si no hubiera llegado alguna tarea, ¿se la volvemos a mandar? Sí, Ujú. sí, por favor. Sí, Sí, y tenía otra pregunta, profesor. Este adelante. trabajo que nos enseñó ahorita, ¿cuánto tiene de valor? No tengo el dato de momento, pero en la primera clase, me parece que ahí en la presentación del curso mencionamos los porcentajes. O sea, de momento no recuerdo cuál es la cantidad, pero sí vale
no me acuerdo si 25 o 30% del curso del total, ¿sí? Pero, o sea, esto también ya se los voy a incluir para que se acuerden bien. Me parece que vale el 30%. Sí, algo así. Sí, nada más el trabajo final. Está bien. Gracias. Sí, bueno, comparto mi número, mi celular. A ver, ahí está, 103, 03. Bueno, ahí está en el chat el número de celular. Les comento que si quieren comunicarse a través de una llamada, primero me envíen un mensaje avisándome que van a llamar, porque normalmente no acostumbro contestar a un número que no tengo registrado, ¿sí? Entonces, para que no haya problemas. Sí, profesor. Por Gracias. favor, sí, correcto. Ahí tienen eso. ¿Qué otra cosa? Algo más para ustedes que quieran comentar. Profesor, Bueno, ¿sí? ¿No? Correcto. profesor. Bueno, entonces, vamos hasta aquí por el día de hoy. Hasta aquí nuestra sesión. Y nos estaremos viendo hasta enero. Mañana no vamos a tener clase. Y regresando, para los que faltan de exponer, solamente tendremos las sesiones de la primera semana de regreso, creo que es después del 17, el retorno. Me verifico, creo que sí. Sí, se reinicia el 17, entonces regresando, van a hacer sus presentaciones los que faltan, los equipos que faltan, y ya en una semana después, pues ya prácticamente tendrán que entregar su trabajo final y se acabó el semestre, ¿sí? Entonces, para que le echen ganas en su revisión, en su trabajo, es un 30%. Claro que sí. Si dicen, no quiero hacer el trabajo porque nada más vale 30%, bueno, si, si creen que tienen 100 en lo que han hecho, en lo que han entregado, pues tienen un 7, pueden obviar el 30%. ¿Ya? Profesor. Dígame, escucho. Yo tengo una duda, es que a mí no me llegaron, bueno, varias tareas, solamente me llegaron como que vencidas, no sé si se las puede enviar o algo así. Sí, 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 adelante. Que gracias, profesor. Sí, sí, me las hace llegar. Bien. Nada más. Sí, sí, todas las, ya por la tarde envío toda esta información, ustedes la revisan y ya, ya verán qué pueden hacer. La idea es que, la idea es que nadie salga afectado. Sí, recuerden también que, pues, es algo muy relativo aquí lo de que le estamos dando un peso,
un porcentaje también a la asistencia. Entonces, bueno, pues ya verán ustedes ahí cómo andamos en asistencia. ¿Bien? Correcto, entonces si no hay más, por el momento, no hay más comentarios, dudas, pásenla bien, cuídense, disfruten de sus días de Nochebuena, de fin de año, todo con medida, y nos estaremos escuchando y viendo el próximo mes de enero. Gracias, profesor. Igualmente. Feliz Navidad, Muchas profe. Feliz Navidad gracias. para todos. Gracias. Feliz año. Cuídase. Miau. No se exceda, profesor. No, de Hasta nada. luego. Sí, ya me volví astemio. Hasta luego,